Dios los bendiga, hermanos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este medio, por mi perfil de Facebook y por mi canal El Rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por permitirme un día más predicar tan hermosa, gloriosa y perfecta palabra, porque la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es inerrante y la palabra de Dios permanece para siempre y es infalible. Le doy gracias a Dios por permitirme a mí predicar un evangelio tan perfecto a pesar de mis imperfecciones, a mí predicar un evangelio tan poderoso a pesar de mis debilidades, y a mí predicar un evangelio tan glorioso a pesar de mi humanidad, de mis imperfecciones. Le doy gloria a Dios por usarme a mí como un instrumento útil para la gloria y alabanza de tu santo nombre. Le doy gloria a Dios por usar a este instrumento inútil para glorificarlo. Le doy gracias a Dios por todo esto en Cristo Jesús. Y bueno, es un gusto poder compartir todos los días la palabra de Dios con ustedes. Es un gusto, un privilegio, una bendición. Espero que en esta hora los que me escuchen y yo mismo seamos edificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios los bendiga a todos, hermanos y amigos. Amén y amén. Bueno, continuamos con la predicación positiva del Evangelio de Juan. Ayer vimos los versículos de Juan capítulo 12 del 9 al 21, que nos hablaba del siervo escogido de Yahvé, ¿ok? Nos hablaban de que nuevamente el apóstol Mateo hace referencia al Antiguo Testamento, algo que el profeta Isaías había dicho sobre el Mesías, ¿ok? Eso lo podemos encontrar en Isaías 42:3. Y el profeta Isaías había dicho del Mesías que él cuando viniera no iba a comprender, es decir, él no iba a andar por las calles ahí peleando, que todo el mundo le escuchara, ocasionando conflictos, no. Nadie iba a escuchar su voz, es decir, él iba a predicar el evangelio, pero de manera prudente, de manera sensata, de manera ordenada, como a Dios le hagan las cosas. También dice el profeta Isaías, el profeta Isaías dice, la caña cascada no quebrará. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Bueno, en esta traducción, en Reina Valera, no se entiende mucho, pero eso quiere decir que Jesús no vino a terminar de fracturar lo que ya está débil. No, Él vino fue como Mesías, como enviado de Dios, a restaurar, a salvar lo que se había perdido. Por darle un ejemplo, Él no vino para decirle a las prostitutas que se iba a ir para el infierno, ni para juzgar a las prostitutas, ni para hacer juicio sobre ellas, no. Él vino, como vimos con María Magdalena, para liberar y para restaurar. Él vino para fortalecer al que estaba débil y para sanar al que estaba herido, ¿ok? Para eso vino el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, y también vino para ser la esperanza de los gentiles, porque ahora nosotros somos hijos de Dios y como hijos herederos de Dios
y coherederos juntamente con Cristo. Si es que padecemos con Él, seremos glorificados con Él. Nuestra esperanza, las esperanzas de los que antes éramos gentiles, ahora están puestas en Cristo, ¿ok? Gloria al Dios de Israel. Entonces para eso bendiga el siervo acogido de Jehová, ¿ok? Por eso mi Señor Jesús anteriormente, antes de eso, Él había sanado a un hombre que tenía la mano seca. Y recordemos la conducta de los fariseos ante este milagro, que en vez de darle gloria a Dios y alabar a Dios porque algo maravilloso estaba ocurriendo en Israel, resulta que ellos, por ese milagro, ellos estaban planeando destruir a mi Señor porque hacía milagros los sábados. Pero no era que mi Señor trabajaba los sábados, era que mi Señor cumplía la voluntad del Padre que lo había enviado. La voluntad del Padre era que Él tuviera misericordia, era que Él sanara a su pueblo, era que Él lo liberara de los demonios. Esa era la voluntad del Padre. Y para cumplir la voluntad del Padre, que es tener misericordia y hacer la obra que el Padre le había dado a hacer a Él, no hay días. Todos los días se tiene que hacer la voluntad de Dios. Todos los días se tiene que cobrar conforme al propósito que Dios nos ha dado. Todos los días. No solamente un lunes, no el sábado, no, voy a descansar de hacer la voluntad de Dios el sábado. O sea, supongamos que yo diga, de lunes a jueves voy a actuar como cristiano, voy a hacer la voluntad de Dios, pero el fin de semana me desato. Nadie puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que tratar de vivir conforme a la voluntad de Dios y a su propósito todo el tiempo. Y mi Señor Jesús hacía la obra que el Padre le había dado hacer todos los días. Tenía misericordia de su pueblo, lo restauraba. Si alguien estaba débil, lo fortalecía. Si alguien estaba enfermo, lo sanaba. Y así, él venía a hacer la voluntad del Padre que lo envió. Así que, obviamente, Él podía sanar los sábados, que no estaba violando ningún mandamiento. Pero los fariseos, hijos del diablo, obviamente se agarraron de allí. Se agarraron de allí para tramar matar a mi Señor Jesús. Porque bueno, la gente mala, todo lo ve malo. La gente mala llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Qué le vamos a hacer? De ellos habló el profeta Isaías cuando dijo: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, a la luz tiniebla y a la tiniebla luz. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a entrar en otro tema, como podemos decir. Vamos a ver hoy desde el versículo 22, es decir, Mateo capítulo 12, versículo 22 al 32. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será que este es el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no es hecho fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Qué locura, ¿verdad? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por qué lo he hecho vuestros hijos? Por tanto, serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios,
hecho fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Ciertamente llegaba a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de tu hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama, ¿ok? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a que Dios me dé sabiduría, ¿verdad? Para predicar su palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a como siempre, versículo por versículo, y que el Señor me vaya dando para yo poder interpretar la palabra de Dios tal cual Él quiere que la interprete. Amén. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. Fíjense bien. A mi Señor Jesús le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. ¿Okay? Esto fue en el mismo sábado. Le llevaron un endemoniado y a causa del demonio se puede ver que estaba ciego y mudo esta persona. Mi Señor Jesús, como tiene toda la autoridad delegada por el Padre, toda autoridad me da en los cielos y en la tierra. A Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Mi Señor Jesús tiene completa autoridad. Por eso cuando los demonios lo veían venir, ahí mismo daban voces de grito. ¿Qué quiere con nosotros, Santo de Dios? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Mi Señor Jesús tiene toda la autoridad para sacar cualquier tipo de demonio, sea cual sea su jerarquía, sea cual sea su dominio. Mi Señor Jesús, con una simple orden, como ya hemos visto en varios pasajes de la Escritura, echa fuera a los demonios. Echa fuera, y los demonios no pueden evitar obedecer a mi Señor. Los demonios no quisieran, pero ante el poderío de la palabra de Dios, ellos no pueden hacer nada. Ellos tienen que obedecer a Dios. Obedecer a aquel que viene de Dios. No les queda de otra. Aunque pataleen, aunque griten, aunque den chillidos, ellos tienen que salir, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vemos que este demonio venía atado a esa persona, por decirlo así, y la persona no hablaba, era mudo y no veía. ¿Ok? Y mi Señor Jesús lo sanó, reprendió al demonio y el demonio salió chillando como un perro regañado. Porque imagínense, ante el poder de mi Señor Jesús, no hay nada que hacer. El demonio no se puede resistir, sea cual sea el demonio. Si es el mismo Satanás, tampoco se puede resistir. Así que bueno, ante la palabra de Dios, no hay quien... Contra la palabra de Dios no hay quien pueda. Mi Señor Jesús le echó fuera y esta persona quedó sano. Y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, ¿ok? Fíjense bien, el demonio le había quitado sus sentidos. Los sentidos de la vista y los sentidos de habla, ¿ok?
Y mi Señor Jesús, cuando echa fuera demonios, vemos como hay una restauración completa de estos sentidos. Así que eso era algo glorioso que en Israel nunca se había dado. O sea, ningún profeta había sanado a un hombre que no veía y que no hablaba. Y de paso que estaba endemoniado. O sea, eso era algo nuevo. Fíjense todo lo que la persona tenía. Estaba endemoniada y por esa razón no veía y no hablaba. En Israel, ningún profeta había sanado a una persona que estuviera en esta condición. Y por si fuera poco, antes que viniera mi Señor Jesús, ningún profeta había sanado a un hombre ciego. Y bueno, vemos que mi Señor Jesús ha sanado varios hombres ciegos. Cosa que es maravillosa, cosa por lo cual yo dije en el video que hablé sobre Bartimeo, creo que es Bartimeo, no recuerdo el nombre ahorita de ciego, que era algo maravilloso que Israel no había experimentado, hermano. La sanidad de un ciego. Eso era algo que nunca se había visto en el pueblo de Israel. Y era algo que solamente el Mesías, el hijo de David, como le dice el hombre que era ciego, iba a poder hacer. Así que, obviamente, un verdadero israelita, obviamente un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es la actitud de un verdadero hijo de Dios a contemplar esta clase de milagros? Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios por su Hijo, gloria a Dios por el Mesías, gloria a Dios por Emmanuel, gloria a Dios porque Dios está entre nosotros. Esa debió haber sido, o debe ser, mejor dicho, la reacción de un verdadero hijo de Dios al apreciar un milagro de esta categoría o de este nivel, como ustedes lo quieren ver, hermano. Pero vamos a ver la reacción de los hijos del diablo. Vamos a ver la reacción de lo que dicen ser descendientes de Abraham y seguidores de Moisés y hijos de Dios, pero no son ninguna de esas tres cosas. Vamos a ver. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Claro, hermano, la gente estaba asombrada, porque como yo les digo, en Israel eso no se había dado nunca. Nunca había habido en Israel un profeta con semejante autoridad, un hombre de Dios con semejante autoridad para echar fuera demonios y sanar cualquier tipo de enfermedad, inclusive la ceguera y la falta del habla. Cosas nuevas y extraordinarias estaban presenciando en Israel. ¿Ok? Entonces, lo normal es que ellos glorificaran a Dios, como yo le estoy diciendo, y se hicieran esta pregunta: ¿será que este es el hijo de David? O sea, la pregunta es, recuerde que uno de los propósitos del Evangelio de Mateo es que sepamos que Jesús, o que identifiquemos a Jesús como el Mesías, el hijo de David. ¿Ok? El Mesías que viene de la descendencia de David. ¿Ok? Como el rey de Israel también. Entonces, eso es uno de los propósitos de Mateo. Por eso en Mateo vemos mucho la palabra hijo de David. ¿Ok? Ok, entonces era normal. O sea, al ver esos milagros, una reacción normal sería lo que opinó esta gente. Pértale, ¿será que este hombre es hijo de David? ¿Es aquel hijo de David? ¿Cuál hijo de David? El que decía la Escritura. El que decía la Escritura que iba a descender de David, cuyo reinado iba a ser eterno y su reino no sería conmovido. Aquel que se iba a sentar en el trono de David su padre iba a reinar perpetuamente sobre Israel. Amén.
ese. Por eso que la gente dice, ¿será aquel hijo de David? Claro, hermano, los judíos conocían las profecías y sabían que el Mesías iba a descender de David. Gloria a Dios. Y cuando el Mesías estableciera su reino, nunca iba a ser quitado el trono de la tribu de Judá, el cetro de la tribu de Judá. Entonces, como la profecía que dijo Jacob antes de morir, creo que en Génesis 49, 48, encontramos, cuando habló de Judá, de su hijo Judá. Entonces, esto era lo normal, ¿ok? Así tendría que actuar una persona normal, un israelita normal. Un hijo de Dios, como yo le digo, bueno, le da la gloria a Dios por el milagro. Gloria a Dios, porque estamos viendo cosas maravillosas. Ahora, vamos a ver cómo actúa un hijo del diablo. Aquí sí viene la parte. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¡Qué perversidad de personas! ¡Qué corazón tan podrido tenían esta persona! Estas personas son hijos del diablo. Estos fariseos, hermanos y amigos, llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Tenían al Santo de Israel, al Hijo de David, al Mesías prometido ampliamente por todos los profetas, y ellos tenían la desfachatez de decir que echaba fuera demonios por el poder de los demonios. No, es que eso es una locura. O sea, es una locura, es una mentira del diablo, del mismo infierno, hermano. Eso es lo que ellos acaban de decir, hermano. Eso no tiene sentido ni común ni lógico. Así que lo vamos a ver. ¿Por qué, hermano? Porque ellos, primeramente, tenían envidia de mi Señor Jesús. Y segundo, a ellos les preocupaba también el hecho de que mi Señor Jesús tuviera tantos seguidores. De que muchos israelitas creyeran, como estas personas que estaban diciendo, ¿será aquel hijo de David? A ellos les preocupaba que la fama de mi Señor Jesús fuera en aumento, obviamente, porque se veía amenazado sus puestos, sus cargos, ¿okay? Ellos, con tal de estar ahí en la cima del poder religioso, a ellos no les importaba que Pilato dominara Israel, o que Roma dominara Israel, como que dice. No, a ellos lo que les importaba era estar en el poder. Mientras ellos estuvieran en el poder religioso, ellos estaban bien. A ellos les importaba hacer la voluntad de Dios. Por eso, creo que en el Evangelio de Juan, que ya lo vimos, unos fariseos de esto le dicen, no tenemos más rey sino el César. Está bien. Entonces, allí vemos cómo a estos hijos del diablo no les importaba, y ni se gozaban, ni se gloriaban de que la voluntad de Dios se estuviera llevando a cabo, de que la profecía se estuviera cumpliendo delante de sus ojos, y que ellos estaban viendo cosas que muchos quisieron ver, pero no pudieron ver. A ellos no les importaba nada, ¿ok? Ellos lo que veían en Jesús era una amenaza en potencia, ¿ok? Para sus vidas cómodas y lujosas, ¿ok? Entonces vemos por qué ellos son hijos del diablo. Bueno, el que se opone el que no recibe al hijo, el que se opone al hijo, ese es el anticristo, hermano. Entonces, deme una cualidad del enemigo, ¿verdad? Es que él es padre de mentiras. ¿Y qué están diciendo estos hombres ahí? Que Jesús echa fuera los demonios por el poder de demonios. Y eso que es una mentira, una blasfemia, hermano. Entonces,
Ellos están haciendo lo que bien sus padres les han enseñado, a mentir, ¿ok? Entonces por eso yo cuando me refiero a los fariseos de aquel tiempo, claro, no a todos, pero a la mayoría, siempre me refiero como, o casi siempre, utilizo el término hijo del diablo, ¿ok? Y aquí están haciendo gala de uno de los atributos principales de su padre el diablo. Él es padre de toda mentira. Él es el originador de toda mentira, es el diablo, ¿ok? Y aquí sus hijos están haciendo gala de los atributos de su padre, ¿ok? Entonces, fíjense la blasfemia. Más los fariseos al oírlo decían: este echa fuera a los demonios, sino este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí aparentemente, hermanos, ellos no lo estaban diciendo, o sea, los fariseos no lo estaban diciendo, como decir, no estaban diciendo públicamente eso. Tal vez lo estaban pensando o lo estaban diciendo entre ellos. No que todo el mundo que estaba allí lo escuchara, sino que tal vez lo estaban diciendo un grupito de fariseos entre ellos mismos, o lo estaban pensando. Pero como mi Señor Jesús es Dios, Él conoce todas las cosas, nada está oculto, todo queda revelado y manifiesto ante aquel que tenemos que dar cuenta. Entonces mi Señor Jesús sabía lo que ellos estaban pensando acerca de Él, porque Él es el único que escudriña la mente y los corazones. Aquí vemos que Jesús ciertamente es Dios, porque Dios es el único que tiene ese atributo de conocer nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón, ¿ok? Entonces, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad dividida contra sí misma no permanecerá. Todo reino dividido contra sí mismo será asolado. Hermanos, lo que mi Señor Jesús les está diciendo aquí es algo de lógica. Hay un dicho, hermanos y amigos, popular: divide y vencerás, o divide y conquistarás. No recuerdo cómo va bien el dicho, pero algo así es. Y es así, tienen toda la lógica. Porque cuando uno divide, uno resta poder, resta dominio. Y un pueblo dividido contra sí mismo no puede permanecer. Fíjense lo que dice: sabiendo eso, los pensamientos de ellos, le digo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Si un país está dividido y un país se pelea, o sea, hay una guerra civil, y los venezolanos, por ejemplo, ni Dios lo quiera, llega a haber una guerra civil aquí, ni Dios lo quiere, lo permita, y los venezolanos comenzamos a pelear los unos con los otros, Venezuela se acaba, hermano. Venezuela deja de ser país, se acaba como nación, hermano. No puede un reino dividirse a sí mismo sin tener estas consecuencias. Las consecuencias que mi Señor Jesús está dando es asolado. Y toda ciudad o casa dividida entre sí misma no permanecerá. Y si una ciudad o una casa está dividida entre sí misma, no tiene otro fin que el fracaso, que desaparecer. Si los miembros de una familia están todo el día peleando los unos con los otros, si el padre está todo el tiempo peleando con la madre, ¿qué va a pasar, hermano? Se van a terminar separando.
si están divididos, si la casa está dividida, la casa va a terminar por desaparecer, no va a permanecer en el tiempo. No va a permanecer en el tiempo. Entonces le dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo puedes permanecer a su reino? Ahora, esto es lo que están diciendo estos fariseos. Es una completa blasfemia, claro está, pero también es un desconocimiento de... Le están llamando al diablo bruto. O sea, los fariseos aquí están diciendo que el diablo es bien bobo y que el diablo es bien bruto. Y nosotros sabemos que el diablo de bobo y de bruto no tiene nada. Recordemos que el diablo es malo, es nuestro enemigo, es el opositor, pero a la verdad es un ser espiritual, inteligente. Él es muy inteligente. Entonces, aparentemente también los fariseos, aparte de blasfemo, le están llamando a su padre el diablo bruto, imbécil, porque Satanás es un ángel muy inteligente, ¿verdad? Y obviamente Satanás sabe que él no se puede vivir. O sea, ¿qué lógica tiene, hermanos, que Satanás eche fuera a Satanás? O sea, ¿qué lógica tiene esto? No cabe en cabeza de nadie. El mismo Satanás, cuando estos hombres le dijeron esto a Jesús, yo me imagino al mismo Satanás diciendo, vértale, pero estos son peor que yo. Aparte de mentirosos brutos. Porque es que, hermano, ¿a quién le cabe en la cabeza que Satanás va a forzar a Satanás? O sea, es una cosa loca, ilógica, sin sentido, sin razón. O sea, eso es algo que nunca va a pasar, hermano querido. Porque el día que eso llegara a pasar, como dice aquí, mi Señor Jesús bien lo dice, el día que eso llega a pasar, si Satanás echa fuera a Satanás, si Satanás se vuelve loco y mongólico y estúpido, entonces cuando Satanás haga lo que usted está diciendo, allí se va a acabar su reino. Porque así, hermano, es una completa tontería. Y discúlpeme las palabras estúpido y eso, pero bueno, son palabras apropiadas para lo que están proponiendo los fariseos. Y dice, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo puedes permanecer a su reino? Claro, hermano, Satanás, dice la Escritura, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo control del maligno. Y eso es así, hermano. Mi Señor Jesús, cuando Satanás le ofrece a mi Señor Jesús los reinos del mundo y su poderío, porque a él le habían sido dados y él se los daba a quien él quisiera, mi Señor Jesús no le negó a Satanás que los reinos fueran de él. Él no se los negó. Entonces, sabemos que Satanás es el rey de este mundo, es decir, de este sistema de cosas malas. ¿Ok? Entonces, no tendría ningún sentido lo que estos hijos del diablo están diciendo de su padre el diablo. Básicamente están diciendo que Satanás es un bobo con lo que están diciendo, ¿verdad? Y también es algo sin sentido, como le vengo diciendo, es algo que no tiene cabida en la cabeza de nadie, lo que estos hombres están diciendo de mi Señor Jesús, que él echa fuera demonios por el poder de demonios. Eso es algo, primeramente, eso es una mentira muy grande, porque sabemos que mi Señor Jesús echa demonios fuera con el poder de Dios. Amén.
Y sabemos y también sabemos por otro lado que el diablo no es tan tonto, mejor dicho, el diablo no es tonto para echarse fuera a sí mismo. Pero estos hijos del diablo, aparte de hijos del diablo, estaban medio trastornados, por así decirlo, hermano. Entonces, bueno, y ahora mi Señor Jesús le dice, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, serán vuestros jueces. Claro, hermano, mi Señor Jesús le está diciendo, bueno, si eso fuera como ustedes dicen, si lo que ustedes están diciendo es cierto, que no lo es, ¿por quién echa fuera los demonios vuestros hijos? Porque en israelitas había también exorcistas. En israelitas también se practicaba eso de echar fuera los demonios. Pero si ellos estaban diciendo que Jesús lo hacía con el poder, por el poder de demonios, según ellos, según su vasta sabiduría, ¿verdad? Entonces mi Señor Jesús le pregunta, si eso fuera verdad, ¿por quién echa fuera el demonio vuestros hijos? Entonces vuestros hijos serán vuestros jueces, porque los hijos de ellos van a decir, ajá, y nosotros también echamos fuera demonios por el poder de Beelzebú. Lo que están proponiendo esta gente es algo completamente irracional, es algo estúpido y de paso es una blasfemia, ¿ok? Gloria a Dios. Ok. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Hermanos, miren, aquí los fariseos, ellos lo que tenían era que estar gozosos, hermano. Ellos lo que tenían era que estar brincando de una pata, de un pie, perdón. Lo que pasa, hermano, es que se cumple lo que mi Señor Jesús le dijo en los anteriores capítulos. ¿Con qué compararé esta generación perversa? Con unos jóvenes que estaban en una plaza y tocaron flauta y no bailaron. Y tocaron canciones de luto y no lloraron. Así eran los fariseos. Estaban viendo cosas sorprendentes, cosas gloriosas, cosas que los tenían que llenar de gozo porque el Mesías estaba entre ellos, el Hijo de Dios, Emmanuel, estaba entre ellos, y ellos, no, este es el diablo. O sea, estaban viendo cosas maravillosas, Señor, en vez de alegrarse y de gozarse en su Dios, si es verdad que ellos eran descendientes de Abraham, deberían haber gozado, se deberían haber gozado en el Dios de Abraham, pero todo lo contrario. Entonces, este era el problema que tenían, eran hombres perversos, con un corazón malo. ¿Okay? Entonces, bueno, esta gente vemos que estaba bien muerta espiritualmente. O sea, el estado del pueblo de Israel era muy grave, principalmente el estado de los religiosos de Israel. Eso era lo que estaban peor. Los religiosos, los fariseos, los escribas, ellos, los saduceos, eso era lo que estaban peor, hermano. Porque la gente pobre y humilde, la gente que reconoció a Cristo, halló salvación. Pero estos hijos del diablo que creían que eran hijos de Dios, estaban tamaño lejos del reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, vemos que mi Señor Jesús le da una razón. Pero si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces se tienen que alegrar, porque significa algo. El reino de los cielos está entre ustedes. Y claro que el reino de los cielos estaba entre ellos, porque Emmanuel, Dios con nosotros, estaba entre ellos. El rey del reino estaba entre ellos.
Así que estaba presente allí el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, podemos ver cómo esto hijo del diablo, bueno, es algo que uno lo razona y no tiene ningún sentido. Bueno, el único sentido que le vemos es que ellos eran hijos de su padre el diablo y que la mentira estaba en ellos y que la verdad no estaba en ellos, y entonces por eso decían tantas mentiras y tantas tonterías, ¿verdad? Que ni sentido tienen. ¿Ok? Fíjense bien. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. Fíjense, hermano. Esto es algo muy importante. Quiero que me presten mucha atención. Jesús echaba fuera a los demonios por el poder del Espíritu de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué significaba que Jesús echara fuera a los demonios por el Espíritu de Dios? Eso tenía este significado. Significaba primero que el reino de los cielos estaba allí. Pero también significaba que Jesús era el hombre más fuerte. Ok, les explico esto mejor. Todos los que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, se puede decir bíblicamente, según las Escrituras, que son cautivos del pecado y cautivos del diablo. Es decir, aunque la gente que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, y como su único y suficiente Salvador, aunque la gente no lo perciba, la gente que no tiene a Cristo como su Señor, está cautiva por el diablo, hermano. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que no tiene a mi Señor Jesús como Salvador, que no cree en Él para salvación y vida eterna, le pertenece al diablo. Sí, hermano. Suena un poco fuerte, suena vértale, pero así poco soy evangélico, no le pertenece al diablo. Pues así dice la Escritura. Si tú crees en Cristo, ya Cristo está libertado de este presente siglo malo, y aquel que tiene control sobre este presente siglo malo, esto es ya. Entonces, todos los que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador son esclavos o son siervos. ¿Cuál es la diferencia? Yo soy esclavo de Cristo, porque mi Señor y mi Salvador es Cristo. Yo soy un esclavo voluntario de Cristo. Pero ¿qué pasa? Los que no reconocen a Cristo, los que no lo tienen como su Señor y Salvador, aunque ellos no lo sepan, y este es el problema, que la gente no sabe. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Escritura. Aunque ellos no lo sepan, ellos son esclavos del diablo y esclavos del pecado. Ellos le pertenecen, usar esa palabra, ellos le pertenecen, son propiedad del diablo. Eso es lo que pasa. Dice mi Señor Jesús, el que peca es esclavo del pecado que comete. Mas aquel hijo de libertades será verdaderamente libre, gloria a Dios. Y dice la palabra que nos opongamos a lo que se nos opone con mansedumbre, no sea que Dios por medio de nosotros le dé la oportunidad a ellos de escapar del lazo del diablo que los tiene cautivos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros Dios nos manda a presentar defensa con mansedumbre, no sea que Dios le permita a ellos
escapar del lazo del diablo que lo tiene cautivo. Entonces, sabemos que los que no son de Cristo, aunque no lo sepan y aunque muchos no lo crean, son del diablo. ¿Ok? Los que no son de Cristo, aunque no lo sepan, son del diablo. Los que somos de Cristo, sabemos que somos de Cristo porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sabemos al Señor que le pertenecemos y sabemos para dónde vamos. Pero los del mundo no. Ellos creen que son libres, pero la Escritura nos muestra que son tanto esclavos del pecado como del diablo, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, fíjense bien que aquí dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si el primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. Bueno, entonces ya sabemos que todos los del mundo, o los que no están en Cristo, son del diablo, son propiedad del diablo, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Que si mi Señor Jesús echa fuera demonios por el Espíritu de Dios, ¿qué quiere decir esto? Que mi Señor Jesús es más fuerte que el diablo. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Que para que Él pueda echar a los demonios, Él obligatoriamente tiene que ser más fuerte que el demonio. Para que mi Señor Jesús pudiera saquear o pudiera quitarle los bienes al diablo. Es decir, supongamos que yo no fuera de Cristo. Para explicar esto, supongamos que yo no fuera de Cristo. Supongamos que yo estuviera en el mundo perdido en mis delitos y pecados. Ahora, para que yo sea de Dios, ¿qué tiene que pasar? El Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, tendría que venir a mí y expulsar al diablo, es decir, quitarle la autoridad, saquear la casa del diablo, es decir, quitarle al diablo lo que está bajo su control y bajo su dominio. Eso es lo que pasa cuando uno del mundo se vuelve un hijo de Dios. Cristo le quita el poder y el dominio y la autoridad sobre esa persona. Cristo desaloja al diablo de nuestras vidas. Es decir, Cristo le quita toda autoridad, poder y señorío al diablo sobre nosotros. Eso es lo que hace Cristo para poder darnos vida y libertarnos a nosotros. Y para que Cristo pueda hacer eso, Él tiene que ser el hombre más fuerte. Porque claro, aquí está hablando de que el hombre es fuerte, pero Cristo no es el hombre fuerte. Cristo es el hombre más fuerte y Él puede con su fortaleza quitarle todo dominio, toda autoridad, todo señorío al diablo de nuestra vida. Cada alma ganada para Cristo es un alma que Cristo le quita al diablo. Cada hombre o mujer que se arrepiente es un alma que ha pasado de propiedad del diablo a propiedad de Dios. Es una casa que ha cambiado de propietario. Eso es lo que significa que el hombre más fuerte, que es necesario que el que saquee la casa sea más fuerte que el que está en ella. Y eso es lo que vemos. Por eso vemos que mi Señor Jesús es muy superior al diablo y a cualquiera de sus demonios. Porque mi Señor Jesús, con solamente darle una orden, sal fuera. No, pero
Señor, pero déjanos ir a los cerdos. Ah, bueno, váyanse. Con una orden, él saca al diablo a patadas de esa casa, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí vemos que mi Señor Jesús es el hombre más fuerte que saquea las pertenencias del diablo. Es decir, que le quita el control, el señorío y el dominio al diablo. Que le quita al diablo lo que el diablo cree que le pertenece. Ese es nuestro Señor Jesús. Lo que está bajo el control del diablo, Él viene y se lo arrebata. ¿Por qué? Porque Él es el más fuerte. ¿Quién le va a decir a Dios, haz esto, no lo haces, o no lo hagas? O nadie. Dios hace como Él quiere. Y Dios puede quitarle a Satanás a cuanta gente quiera. Porque Él tiene el poder, la autoridad, el dominio, el señorío, la fortaleza para hacerlo. Y lo demostró y lo sigue demostrando por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque todos los días hay personas que creen en Cristo y que salen del cautiverio del diablo. Y que mi Señor expulsa al diablo de su vida y le quita la autoridad, el señorío, el dominio que tiene sobre ellos. Gloria a Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo que cree, primeramente para judíos y también para que. Amén, aleluya. Entonces, seguimos aquí. El que no es conmigo, contra mí es. Ay, como dice, se me salió la cédula, como dice Alfa, ¿verdad? De los Power Rangers. Esto es algo delicado, porque mi Señor Jesús está diciendo literalmente que si no son de Él, son del diablo. O sea, así de sencillo. Mi Señor Jesús está diciendo literalmente, si se oponen a mí, son del diablo. Fíjense bien, vamos a volver a leer. El que no es conmigo, contra mí es. Es decir, si se opone a mí, quiere decir que no son míos. Y si no son míos, son de su padre el diablo. Y podemos ver esto en este mismo pasaje. Los fariseos no eran de Cristo, eran enemigos, no eran de Cristo. Y si no eran de Cristo, eran enemigos. Y si no eran de Cristo, no eran de Dios, sino de su padre el diablo. Así de sencillo. ¿Ok? Y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todo lo que hagamos, si lo hacemos sin Cristo, va a carecer de sentido. Todo lo que hagamos, hermanos, sin Cristo en nuestra vida, va a ser pérdida. Todo lo que hagamos sin Cristo en nuestra vida va a ser cosas sin ningún provecho, hermano. Si no lo hacemos en Cristo, si no lo hacemos con Cristo como nuestro Señor y Salvador, lamentablemente eso que vamos a llevar a cabo va a ser algo inútil. Va a ser algo que va a carecer de sentido y de propósito. Va a ser algo que se va a perder porque no lo estamos haciendo en Él. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir eso. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Esto es grave, esto es uno de los pasajes más fuertes tal vez que hay en todo el Antiguo Testamento. Aquí estamos viendo el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo, como estos hombres estaban diciendo,
que mi Señor Jesús sacaba demonios por el poder de demonios. Esto, hermanos y amigos, es un pecado imperdonable. Es más, no es un pecado imperdonable, es el único pecado imperdonable que registra la Escritura. Es un pecado imperdonable blasfemar, hablar mentiras sobre el Espíritu Santo. En este caso, hablar del Espíritu de Dios como si fuera un demonio. ¿Ok? En este caso, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso no le será perdonado a ningún ser que lo cometa. ¿Ok? Entonces ya vemos que estos fariseos iban derechito para la baila. como diríamos nosotros, como diríamos comúnmente, derechito para la baila. O sea, tenían el infierno ganado, pero a pulso. ¿Okay? Entonces, hermanos y amigos, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Ok? Porque es algo imperdonable, es algo que ni siquiera Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona, ¿ok? Así que cuidado con hablar mal del Espíritu Santo, cuidado con atribuirle algo cuidado con hablar mal del Espíritu Santo, porque ya sabemos que no será perdonado ese tipo de pecado, ni en esta vida ni en la venidera, ¿ok? Entonces, bueno, cuidado, mucho cuidado con eso, hermano, ¿ok? Dice la Escritura: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero a que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, cualquiera que diga algo malo en contra de mi Señor Jesús, por lo menos lo de el LTV Plus que ofende mucho a Cristo y que hacen muchas, o sea, hacen cosas, muchas cosas para ofendernos a nosotros los cristianos y respetan el nombre de Cristo, por decirle algo, pues. A esas personas Dios la puede perdonar. O sea, ese tipo de pecado en contra de Cristo, Dios lo puede perdonar, pero no así a que blasfemia contra su Espíritu Santo. Ese pecado sí no le va a ser perdonado, ni en esta vida ni en la otra. Así que tengamos mucho cuidado. Y bueno, si tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, eso nunca va a pasar. Pero si no, hay que tener mucho cuidado, porque ese pecado no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Así que, bueno, hay que tener mucho cuidado y pedirle a Dios que su Espíritu Santo more en nosotros, porque dice que nadie le puede llamar anatema a mi Señor Jesús. Nadie, inspirado por el Espíritu, llama anatema a mi Señor Jesús. Y nadie puede llamar a mi Señor Señor si no le dado por el Espíritu Santo. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo para evitar ese pecado que es tan imperdonable, pues. Hay otro pecado que es similar a blasfemar contra el Espíritu Santo, que es ofrendar contra el Espíritu de gracia, ¿verdad? Pero este pecado es cuando uno pisotea la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir pisotear la sangre de Cristo? Bueno, pisotear la sangre de Cristo es no creer en Cristo, volver atrás. O sea, como después de haber caído en Cristo, si nosotros, por ejemplo, yo lo veo de esta forma: si alguien que cree en Cristo y en la salvación por gracia vuelve de vuelta al catolicismo, que sabemos que es otra doctrina,
estamos pisoteando la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el catolicismo nos indica que la salvación que Dios planificó en Cristo está incompleta y, por ejemplo, tienen que hacer rosario, orar por los muertos para sacarlos del purgatorio y todo eso. Entonces volver atrás y negar a Cristo, al Cristo que lo salvó, al Señor que lo salvó, es igual a negar a ofrendar al Espíritu de gracia. Que yo ahora me vuelva al catolicismo, hermano, por darle algún ejemplo, es igual que afrentar al Espíritu de gracia. Y ese otro pecado y ese es casi lo mismo que blasfemar contra el Espíritu Santo, porque porque dice la palabra que es casi imposible que ese tipo de personas vuelvan a ser salvos, ¿ok? Es casi imposible, ¿ok? Pero bueno, gloria a Dios. Entonces, hermanos y amigos, vemos hasta aquí la prédica del día de hoy. Vimos aquí como esos fariseos hijos del diablo, aparte eran medio tontos, y estaban diciendo cosas sin sentido, cosas diabólicas y cosas verdaderamente abominables que no tienen razón de ser. La única razón que podemos encontrar en este pasaje es que ellos eran hijos de su padre el diablo. Su padre es padre de toda mentira, y por ende ellos lo estaban imitando, ¿ok? Y como yo les digo, también tiene que ver mucho con la manera que ellos percibían a Cristo, porque ellos lo que tenían era envidia de Cristo y miedo de Cristo, porque Cristo amenazaba su cómoda vida. Entonces tampoco les convenía a ellos que la gente considerara a Cristo o viera a Cristo como lo estaban viendo, como el Hijo de Dios. Muchos ya preguntaban, ¿será aquel hijo de David? Y muchos ya sabían que él era hijo de David y Mesías, y él le decía, y él le pedía rigurosamente que lo descubriera. ¿Se acuerdan? En el pasaje que vimos, que fue ayer o antier, que muchos viendo los milagros de Cristo que él estaba haciendo entre ellos, muchos como que ya se habían dado cuenta que él era el Mesías, pero Cristo le pedía rigurosamente, o sea, fuertemente, que no se lo contaran a nadie, o sea, que guardaran su secreto, porque aún no era tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos a estos hijos del diablo actuando literalmente como su padre el diablo, lleno de mentira, lleno de maldad. Y bueno, también vemos a Cristo, el hombre más fuerte que puede sacar los bienes del hombre fuerte. Gloria a Dios, porque Cristo es ese hombre fuerte que nos ha arrebatado a cada uno de nosotros, nuestros hermanos, a mí y a ustedes, hermanos. Cristo es aquel hombre más fuerte que nos ha arrebatado de las manos del diablo, que nos ha librado de este presente siglo malo, que nos ha trasladado de las tinieblas de este mundo y de la cautividad del diablo a su luz admirable y al reino de su Padre Celestial. Gloria al hombre más fuerte, gloria a Dios por el hombre más fuerte, su nombre es Cristo. Alabados a Dios. Bueno, hermanos, Dios lo bendiga. Gocémonos en el Dios de nuestra salvación, en el Dios de Israel, nuestro Dios y nuestro Padre, por ese hombre más fuerte que nos ha librado de Satanás y del mundo de las tinieblas. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor que nos ha dado a ese hombre más fuerte para librarnos del diablo. Gloria a Dios
en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, con este gozo les digo como siempre que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos, Supremo Santo. Que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús y la comunión con su Santo Espíritu esté con todos nosotros. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.